Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las Epístolas de Pedro en la segunda parte. Un tema muy importante que ya hemos estado analizando. Y en esta semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema también muy importante. El tema de esta semana es pureza en una época de corrupción. Un tema también que ya hemos visto cómo se ha estado desarrollando y hemos visto la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Tito, capítulo 1, verso número 15. Y leemos así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe mediante el estudio de su palabra. Pedimos que nos guarde, nos ayude, nos pueda bendecir y también que mediante el estudio de su palabra podamos aprender las cosas que necesitamos saber para el día de hoy. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Tiempo de renunciar a nuestros pecados favoritos. Y nuestra primera pregunta nos dice: ¿con quién somos comparados si nos obstinamos en cualquier hábito pecaminoso y por qué? Esto es, ¿a qué se nos compara si nosotros deseamos continuar en el pecado que nos gusta? ¿Y cuál es la razón? Vamos a tratar de entender esto. Así que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 15 y el verso 16. Leemos allí así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así que Balaam amaba hacer cosas que no debía por ganancia y finalmente tuvo que ser reprendido. Somos comparados con él. Dejamos el camino recto y nos extraviamos siguiendo el camino de Balaam. Pero vamos a ver qué más, todavía hay más. Así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, en el verso 9, 12, 21, 27 y 28. Vamos a leer lo que dice allí. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Dios le había dado una indicación a Balaam. Balaam hizo una cosa que no debía hacer. Él fue allá y él quiso tener la ganancia que le ofrecían, así que él fue, pero tuvo que ser, voy a ponerlo así, tuvo que ser obstruido de su propósito por medio de un asna. ¡Qué cosa más terrible! Dios había hablado con él directamente, pero ahora tenía que hacerlo de una manera diferente. Vamos a ver ahora qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Números, capítulo 31, en el verso número 16. Y ahí leemos así: he aquí, por consejo de Balaam,
Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. La Biblia nos dice que finalmente Dios no le permitió, no pudo maldecir a Israel, pero finalmente creó un plan para que el pueblo de Israel quedara expuesto. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El comentario bíblico adventista en el tomo 1, en la página 1130, nos explica aquí. Aquí hay una solemne advertencia contra el pueblo de Dios de hoy día, para no permitir que alguna característica que no es cristiana habite en sus corazones. Un pecado que es fomentado llega a ser habitual y fortalecido por la repetición. Pronto ejerce una influencia dominante, sometiendo todas las facultades más nobles. Balaam anhelaba la recompensa de injusticia. No resistió ni venció el pecado de la codicia, que Dios equipara con la idolatría. Satanás lo dominó completamente mediante esa falta que deterioró su carácter y lo hizo una persona servil. Entonces, un pecado que se albergue en nuestro corazón, que se mantenga allí, nadie lo sabe, que sea escondidas. Ese pequeño pecado va a traer dificultades a nuestra vida porque se va a ir fortaleciendo hasta que llegue el momento que vamos a caer presa de él. Eso fue lo que le pasó a Balaam. Él amaba eso que le iban a dar, su corazón se volvió codicioso y finalmente hizo que el pueblo de Israel cayese. ¿Nos damos cuenta? Así que tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que guardamos. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál es el peligro para los que profesan tener mayor luz? Entonces tenemos que estar nosotros claros que si a veces pretendemos tener mayor luz, ¿cuál es el peligro que corremos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 2, verso 21 al verso 23. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esto es conociendo la verdad. A veces hacemos lo contrario a la verdad. ¿Cuál es el peligro si nosotros tenemos la luz? Que a veces sabiendo las cosas actuamos como no debemos. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. De Revión Herald, que fue escrita el 15 de abril de 1875, nos dice así. El espiritista jactancioso reclama una gran libertad y con un lenguaje suave y florido trata de fascinar y engañar a las almas incautas para que elijan el ancho camino del placer y la indulgencia pecaminosa, en lugar del sendero estrecho y el camino recto. Los espiritistas llaman esclavitud a los requisitos de la ley de Dios y dicen que aquellos que los obedecen viven una vida de temor servil. Muy bien, entonces tenemos un camino amplio, tenemos un camino angosto. Algunos reclaman el camino angosto y cuando se les dice ese camino angosto es muy difícil, estás como un ciervo allí tratando de vivir esas cosas. Pero vamos a ver qué más, vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material, con palabras suaves y hermosas, discursos y hermosos discursos, se jactan de su libertad y tratan de cubrir sus peligrosas herejías con las vestiduras de la justicia. Hacen que los crímenes más repugnantes sean considerados como bendición para la humanidad. Entonces aquí tenemos el asunto. A veces el mal se trata de cubrir para que parezca algo bueno cuando realmente no lo es. Vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mismo material, Revión Herald, 15 de abril de 1875. Abren ante el pecador una puerta ancha para seguir los impulsos del corazón carnal y violar la ley de Dios, especialmente el séptimo mandamiento. Los que pronuncian estas grandes palabras hinchadas de vanidad y que triunfan en su libertad en el pecado. Prometen a aquellos a quienes engañan el goce de la libertad en un curso de rebelión contra la voluntad de Dios. Aquí tenemos
A veces la persona dice, mira, yo te voy a ayudar con esta persona que tú amas, cuando ya tienes una persona con la que estás, con que estás casado. Y esa libertad que ellos te dan, ese goce que dicen que vas a tener, simplemente te están arruinando. No ponen todos los peligros que hay realmente en eso. Pero vamos a ver, todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Estas almas engañadas están ellas mismas en la mayor esclavitud de Satanás y son controladas por su poder. Y sin embargo prometen libertad a los que se atrevan a seguir el mismo curso de pecado que ellas mismas han elegido. Entonces, mientras claman libertad, ellos son atados y son hechos siervos de Satanás y son dirigidos por él. Pero vamos a ver, todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En esto se cumplen las escrituras, en que los ciegos guían a los ciegos, porque aquel por quien un hombre es vencido, del mismo es esclavizado. Estas almas engañadas están bajo la más abyecta esclavitud de la voluntad de los demonios. Se han aliado a los poderes de las tinieblas y no tienen fuerza para ir en contra de la voluntad de los demonios. Aquí tenemos esta situación complicada. Cuando una persona se jacta de la libertad, vive atado a algo. Muy bien, esto es Balaam. Siguió el mismo camino y ahora estaba sujeto a estas cosas. Es una cosa terrible. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te quiero invitar para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde y quede con nosotros, que nos ayude a entender estas cosas y que por la fe podamos vivir en ellas. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.